Ellos siguen en su adoración. Nosotros estamos listos para seguir con nuestra serie de mensajes. Comenzamos el domingo pasado una serie basada en 1 Corintios, capítulo 2. Y hoy vamos a leer los versículos que van de 4 al 6. 1 Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 6. Vamos a proyectar versículo por versículo. Y el versículo 4 de 1 Corintios 12 dice: ahora bien, la semana pasada nos dijo, no quiero que ignoren algo. Y es como que si Pablo continúa de hecho el discurso y dice: ahora que tienen conocimiento de esto, los dones espirituales, quiero comenzar a decirles unas cuantas cosas acerca de esa doctrina de los dones espirituales. Y Pablo dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí quiero que noten la palabra don. La palabra don. El versículo 5, respectivamente de 1 Corintios 12, dice: hay diversidad de ¿qué? De ministerios, pero el Señor es el mismo. Quiero que noten algo, amados hermanos, precioso. Y es que en cada versículo hay diversidad de algo, pero aunque hay diversidad, hay unidad. Y la unidad está en el Dios Trino. Porque en el primer versículo, quien garantiza la unidad en medio de la diversidad de los dones es el Espíritu Santo. En el segundo versículo, quien garantiza la unidad en la diversidad de ministerio es ¿quién? Nuestro Señor. Y el versículo 6 tiene otra diversidad. Vamos a ver cómo dice: y hay diversidad de operaciones. ¿Alguna otra versión que tenga usted dice cómo? Hay diferentes formas de actuar. Diferentes formas de actuar, diferentes formas de hacer actividades. Esta versión dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios, aquí está el Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Así que Pablo nos está dando una clase profunda de cómo en la unidad tiene que haber diversidad y cómo en la diversidad debe garantizarse esa diversidad sana en base a la unidad. Estos son dos criterios poderosísimos en Pablo. Pablo es el paladín de la unidad en la diversidad y de la diversidad en la unidad. Cuestión tan necesaria en la vida, pero especialmente en el cuerpo de Cristo. Nada es más diverso que un cuerpo. Y nada es más uno que un cuerpo. Y es un misterio. Y Pablo utiliza esa analogía del cuerpo humano para aplicárselo ¿a quién? A la iglesia de Jesucristo. Vivimos en un tiempo obsesionado con lo diverso. De hecho, está muy en boga en este tiempo, por ejemplo, la biodiversidad, la diversidad biológica. Y lo que se está es invitando a reconocer cómo el mundo del ecosistema y el ambiente está constituido por una cantidad impresionante de especies, en forma, tamaño, funciones. Y se nos está invitando a cuidar el ambiente para cuidar la biodiversidad, porque esa diversidad está amenazada. Que se conoce como especies en extinción. Se habla también, por ejemplo, de la diversidad cultural. Y yo soy de los que cree eso, que no existe una cultura superior a otra. En tanto, por criaturas de Dios, toda cultura tiene manifestaciones de belleza, de bondad, de creatividad y de ingenio. Pero toda cultura, y ahí sí unas más que otras, tienen también manifestaciones pecaminosas y diabólicas, en tanto pecadores son los que constituyen esa cultura. Y se habla entonces de la diversidad cultural. El mundo globalizado. Hay un libro que traducido al castellano dice: el mundo es plano. Ya se desdibujaron las fronteras y lo que acontece hoy, aquí, en cuestión de segundos o instantáneamente ya se sabe. Las culturas están mezcladas. Es lo que llama esa mezcla diversa de culturas.
Y así se apela entonces a la biodiversidad, a la diversidad cultural. También se habla de diversidad lingüística, diversidad funcional, que algunos otros llaman discapacidad, y también se está estudiando cómo es lo que se debería denominar esa situación de que no es que unos sean más capaces que otros, sino que sencillamente los seres tienen capacidades o maneras de funcionar diversas. Ese es el enfoque que debe darse. Entonces, lo diverso es interesante y nutritivo, nada más diverso que un jardín. Yo no quiero un jardín con flores de un solo color. Prefiero un jardín multicolor. Leí en estos días una referencia que dice que el olfato humano tiene la capacidad de percibir 10.000 olores diferentes. Y es que Dios ha hecho un mundo diverso. Un día se encargó de hacer unas cosas, el segundo día hizo otras cosas. Entonces la diversidad es bonita, enriquece. Nada más diverso que un coro. Y en el coro las voces son distintas y al mismo tiempo hacen una unidad armónica preciosa. Estoy hablando de ejemplos que muestran la diversidad como algo positivo. Lo que me preocupa, y quiero decirlo en este preámbulo del sermón, es que también está en boga una diversidad maligna, creo. Por ejemplo, las personas dicen que hay diversas maneras de llegar a Dios, o que hay diversas verdades. O sea, no hay una sola verdad, sino que cada quien tiene su propia verdad. Ahí comenzamos a estar en problemas, porque la verdad es verdad absoluta en toda cultura, en todo tiempo y para todo grupo. Independientemente de lo que sea, verdad es verdad, y especialmente la verdad de la palabra del Señor. Y hay otra diversidad que preocupa mucho, es la fulana diversidad sexual. Y yo lo he dicho desde este púlpito, hermano, las personas diferentes, y yo espero que usted lo considere, yo le animo a que lo aprenda y que lo aplique. Todas las personas diversas, absolutamente todas, como personas merecen nuestro respeto. Todas. Aunque nosotros, por la palabra de Dios, no compartamos sus comportamientos y sus patrones morales, toda persona merece respeto. En nombre de la diversidad sexual, en el fondo lo que se está ocupando un modelo de convivencia y de sexualidad que va en contra del modelo que el Señor ha enseñado. Y ahí entramos en una confrontación. Y esto le está costando cosas muy peligrosas a pastores que tienen que predicar desde el púlpito, pero que ya las legislaciones han estipulado algunos modelos. Y especialmente en los países donde los pastores, como este servidor o algunos otros consiervos, por ley, cuando ellos casan, están haciendo no solo lo religioso, sino lo civil, están metiéndose en problemas porque les están obligando a casar a ciertas personas en ciertas relaciones. Y el mundo va hacia allá. Todas las legislaciones del mundo están coqueteando con eso. En nombre de la igualdad y del respeto a las diversidades, la contradicción es que no se permite la diversidad pensar que eso no está bien. Esto con relación a cosas generales, pero caigamos al punto nuestro con relación a los dones. Cuando Pablo dice que en los dones espirituales hay diversidad, ¿qué significa? La palabra diverso significa diferente o variado. No hay un solo don. Y hemos leído que Pablo dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y comienza a decir una cantidad de cosas. Hoy quiero que veamos tres palabras que destacan estos tres versículos para hablar de la diversidad de los dones. Primero, dones diversos. Segundo, ministerios diversos. Y tercero, operaciones diversas. Y cada diversidad va a ser descrita como una P. Cuando habla de dones diversos, está diciendo que Dios es quien los provee, Dios es quien los da. Cuando habla de ministerios diversos, de operaciones diversas, significa que Dios da ministerios con propósitos. Ahí está la otra P. Dios da esos ministerios con propósitos que no son los propósitos nuestros. Y cuando habla de operaciones diversas, ahí está hablando acerca del poder del Espíritu para poder activar esos dones. Entonces, propósito, ¿qué más? Provisión, propósito y poder al dar los dones espirituales. Vamos a revisar un poquito el trato histórico de lo que estaba pasando. En Corintio había un problema con los dones. La gente estaba obsesionada por un don en especial y todos querían ese don. ¿Cuál era ese don? El don de lenguas. Y se causó una distorsión. Por eso es que Pablo apela a la ignorancia y a las distorsiones. Pablo comienza a corregir. Porque en el primer siglo los hermanos confundieron cómo Dios da los dones y para qué. Y hoy todavía muchas iglesias tienen teniendo problemas y hasta divisiones por causa de los dones, en especial el don de lenguas. Entonces, ¿qué había ocurrido? Se había generado la idea
de que la señal de que alguien era lleno del Espíritu Santo, había sido bautizado en el Espíritu Santo, era que ¿qué? Que hablaba en lenguas. Y eso generó entonces frustración en algunos hermanos que no lo hacían. ¿Sabe usted que hoy usted va a encontrar anuncios que dicen seminario en tal sitio, venga, le vamos a enseñar a hablar en lenguas? Y hacen cursos y hasta practican, repitan tal cosa y vienen las repeticiones. Porque está la idea de que la señal sine qua non, condicionante y determinante de que alguien ha participado del bautismo del Espíritu Santo, es que hable lengua. Eso generó frustración en algunos. Eso generó peleas, divisiones, porque se levantó un grupo que en griego se llamaban los pneumáticos, de pneuma, que significa los espirituales, que eran tan espirituales porque entre esas cosas hablaban en lenguas que execraban o excluían a los demás hermanos. Y ahí hay dos problemas. Hay un problema bíblico y hay un problema histórico. Les dije la semana pasada que en el Nuevo Testamento nunca se le pide a los cristianos que busquen el bautismo del Espíritu Santo. Si usted lo consigue, me lo muestra. En el Nuevo Testamento lo que sí se le pide a los cristianos que ya han sido bautizados en el Espíritu es que busquen la llenura del Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo con Espíritu Santo significa haber sido sumergido por el Espíritu en una comunión con Cristo tal que me hace de Cristo. Porque cuando uno recibe a Cristo, en ese preciso momento que ocurre, el Espíritu Santo viene ¿qué? Y nos sella, dice, propiedad de Dios en comunión con Dios. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo y dice que es cristiano, eso es contradictorio. Porque no se puede ser cristiano a menos que el Espíritu Santo venga y me redarguya, me convenza de pecado, de justicia y de juicio y me lleve a la comunión con Dios. Me parece que lo que está ahí entonces en el fondo es un problema de una comprensión inadecuada de lo que enseña la Biblia. Bautismo en el Espíritu Santo significa regeneración, conversión. Y a partir de ahí el compromiso es llenarse del Espíritu. Y es por cierto que llenura no es tanto cuánto tengo yo del Espíritu Santo, sino cuánto tiene el Espíritu Santo de mí. De mi pensar, de mi sentir, de mi proceder. No es que yo tengo como un recipiente del Espíritu Santo que administro como un poder, como una pócima. Y voy a andar por ahí, yo estoy lleno y lanzo. No, es cuánto tiene el Espíritu Santo de mi humilde y miserable vida. Que yo sé que es difícil agradar a Dios y en mi fuerza no puedo. Si no es por el Espíritu que controla mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones y mi ser, yo sería igual que cualquier otro por allá. Como hice un comentario esta mañana a propósito de la difícil situación que vive el país, todos estamos preocupados y pendientes. Desde aquí saben, no se ocupa lugar para posiciones partidistas, pero sí debo aprovechar como pastor para decir lo siguiente. Creo que no tenemos el país que todos quisiéramos tener, pero tenemos el llamamiento de todos construir el país que merecemos. Hay mucha controversia, hay mucha lucha, hay mucho desencuentro, hay mucha confusión. Nuestra situación es delicada a nivel social, político y demás. Pero un cristiano, independientemente de los derechos y libertades que nosotros tenemos, incluso la obligación de ejercer nuestra ciudadanía, un cristiano lo que si no tiene es permiso para no dejarse controlar por otro que no sea el Espíritu Santo de Dios en todo lo que piensa, hace, siente y anhela. Eso sí. Yo creo que así, entonces nosotros estamos llamados a llevar una vida que se distingue. El problema de Corintios fue un problema terrible. Y he dicho que el error bíblico más o menos lo revisamos. El error histórico es que pone en una situación difícil a hombres y mujeres de Dios que en el pasado y en el presente no hablaron en lenguas o no hablan en lenguas. Billy Graham, el gran evangelista de este tiempo, no habla en lenguas. Hudson Taylor, un gran misionero de la historia de las misiones modernas, no habló en lenguas. Moody, el gran predicador, no habló en lenguas. Entonces cuando nosotros decimos que si alguien no ha hablado en lengua no evidencia que el Espíritu Santo lo ha llenado y lo ha bautizado, ponemos un tremendo problema a hermanos y hermanas que han sido piadosos y son piadosos, pero no hablan en lenguas. Pablo está diciendo, no todos tienen que ir detrás del don de lengua. Es más, en el capítulo 14, primero de los Corintios, dice que el don más insignificante y el que menos se debe buscar es el don de lenguas. ¿Y de dónde sacamos nosotros entonces en el cristianismo contemporáneo
juzgar a un hermano mío, no, y hasta sacarlo del reino y decir no tiene el Espíritu, no es mi hermano, en base a eso. 1 Corintios 14 dice que si tienen que buscar algo, bueno, está bien, pero busca edificar. Y cuando vayamos a la descripción de los dones, que probablemente es el próximo sermón que viene el domingo, que vamos a ir uno por uno y considerando, y el Señor nos ayude y el servidor les dirá, el Espíritu nos ayudará y cada quien elaborará y caminaremos juntos, pero es parte de la responsabilidad del pastor o del predicador hablar de estas cosas a los hermanos para que tengan un criterio, porque Pablo apela a la diversidad. Usted se imagina un cuerpo que sea puro ojo, ¿cómo se rasca? ¿Cómo camina? ¿Cómo escucha? No puede ser un cuerpo pura oreja. Eso sería un adefesio. Será algo amorfo, no tiene sentido. El cuerpo es cuerpo porque tiene diversidad de miembros, de sistemas, de operaciones, de relaciones, de funciones. Eso es un cuerpo. La iglesia también tiene que ser un cuerpo donde la diversidad se expresa. Vayamos pues a cada uno de los aspectos que destaca Pablo. En primer lugar, diversidad de dones. Y quiero detenerme allí, porque dijimos que dones lo vamos a recordar como una P. ¿Cuál es la P de dones? Provisión. El Espíritu Santo es quien nos provee. Aunque parezca elemental, los dones espirituales no son producto entonces ¿de qué? Del ejercicio, de la pericia, del desarrollo, o yo voy a ponerme una porque voy a tener el don de profecía en tanto predicación, que es lo que creo profundamente. Sin quitar que en algunos momentos, hermanos, por alguna gracia de Dios, Dios puede decirle a alguien algo que va a acontecer anticipadamente, y eso no me escandaliza a mí, yo lo creo. El Espíritu Santo de Dios puede indicar. Escuché a un predicador que le ocurrió eso. Estaba entre los presentes un oficial de la policía, y el oficial vino, alguien se le acercó, le dijo algo, se tuvo que levantar, y el predicador está el testimonio. No sé por qué ni cómo, pero yo dije, en este momento va saliendo un oficial. A la hora tal, ha ocurrido un accidente, hay una persona muerta, tal cosa. Y él quedó sorprendido, dice, yo no sé por qué es eso. Pasó el tiempo y el funcionario llegó al hotel, tocó la puerta y dijo, pastor, yo necesito que guíe mi vida a Jesucristo. Yo no conozco a Jesucristo. Guíe mi vida a Jesucristo. El pastor se dio cuenta que más que un espectáculo y creerse un superdotado, una cosa, por alguna razón Dios permitió ese destello en su caso, porque él dice, yo no tengo el don de ciencias para que esa persona llegara a Cristo. En el accidente murió una persona involucrada que era su enemigo, estaba buscando hacerle maldad y estaba optando por el mismo cargo que él, pero de manera incorrecta, injusta, inapropiada. ¿Cómo ocurren esas cosas? Yo no estoy diciendo que no puedan ocurrir cosas. Decir que Dios no puede es una contradicción en sí mismo. Dios puede lo que Él quiere. Lo que Dios sí no puede es prestarse para que alguien se crea un superpoderoso y hacer del Espíritu Santo una varita mágica y hacer de los cultos un espectáculo y un desorden. El ungido, el intocable, todo se convierte en un show. Que lo único que hay que ponerle es una banda atrás y humo. El Espíritu sí no se presta para eso. Los dones son dádivas. ¿Por qué? Le pregunté muchas veces al Señor, tú me diste estos dones. ¿Por qué me hiciste pastor? ¿Por qué me diste la capacidad de ser un pastor? Y le digo a mis hijos y a muchas personas, yo no soy pastor porque me considero un incapaz de hacer otra cosa. Todo lo contrario, me considero muy capaz y gloria al Señor de hacer una que otra cosa. De pronto no seré el mejor. Pero soy un pastor porque creo que Dios me convocó a eso. Y me dio esa gracia, me dio ese poder de ser un predicador, de ser un guiador con la palabra. Cuando uno se mete en esto y en ciertas cosas, uno lo que menos quisiera es que lo que me lo diste a mí se lo hubiese dado a otro. Y uno nota también por el contrario que otros lo buscan y quisieran tener. Hay quienes se quieren ser pastores, a juro. Y les dije una vez que me han preguntado, pastor, ¿y yo le puedo pedir al Espíritu Santo que me dé tal don? Yo sí le puedo pedir, hermano, pero no hay garantía de que se lo den. El Espíritu lo va a dar a quien Él quiere y como Él quiere. Y yo no sé por qué. Ante estas preguntas he encontrado tres criterios. ¿Cuáles preguntas? ¿Por qué Dios da algunos dones a algunas personas?
¿Cuáles preguntas? ¿Por qué Dios llama a alguno a ciertas cosas y no a otros? 3 razones. No son exhaustivas, pero me ayudan un poco. 1, porque Él es soberano. 2, por pura gracia, no por mérito de la persona. Y 3, porque algún propósito tiene Dios con el pasado de esa persona, el presente y el futuro de esa persona. Como Él conoce los 3 tiempos, Él sabe cómo va a usar esa persona con el bagaje de sus miserias, de sus heridas, de sus errores, de sus dolores. Dios usa todo. Dios no deja nada por fuera. Selectivos somos nosotros los seres humanos, que quitamos una cosa y bueno, yo me quedaré con esta persona, con aquella, pero Dios usa todo y el poder de Dios se perfecciona en la debilidad de los seres humanos, para que se conozca que el poder viene ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Entonces los dones espirituales son regalos. Y qué pena pasar tanto tiempo, como comentábamos en estos días, en una muy agradable sobremesa. ¿Por qué ocurre que pasan años? 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, 50 y más. Y uno dice, bueno, no tengo certeza de cuál es mi don. Yo lanzaba esa pregunta en la sobremesa y surgieron unas respuestas muy interesantes. En parte, alguien dijo, bueno, creo que por falta de compromiso. No nos queremos comprometer con Dios. Si estábamos interesados en conocer cómo administrar bienes reales, cómo invertir bien, cómo aprovechar los mejores momentos de las ofertas, cómo adquirir unos cosas, eso sí nos interesa. Pero interesarnos por las cosas espirituales, es decir, ¿qué tiene el Espíritu para mí en esta vida? No es de nuestro interés, no es nuestra prioridad. Salía también una respuesta, bueno hermano, probablemente es cuestión de que eso no se enseña, porque bueno, uno llega a la iglesia, uno no le enseñan eso. Había escuchado usted otra vez una serie de sermones acerca de los dones espirituales, alguna vez había escuchado, puede que alguien diga, mira, no suele ser predicado ahorita. ¿Cuáles son los temas de predicación predilectos? ¿Cómo tener prosperidad? ¿Cómo no enfermarte nunca? Te pone a Pablo Coelho y a uno de esos predicadores, no hay ninguna diferencia. ¿Cómo vencer los temores? Y casi se buscan sus mantras y ahí su tipo de cosas. Lo que le hace falta es repite una oración no sé cuántas veces y hay gente que lo cree. Y compre no sé qué cosa y pase porque busca el papelito no sé qué cosa y la tele no sé qué cosa y la agüita no sé quién, brujería evangélica. ¿Ah? La gente quiere éxito, la gente no quiere problemas. Y el Señor dice que en el mundo tendréis aflicción. Y cuando uno ve la galería de los héroes de la fe, uno ve que esa gente llevó palo, ¿sabes? Entonces, ¿dónde viene esta gente a decirme a mí que yo estoy libre de sufrimiento? Si la Biblia dice, van a sufrir, pero yo voy a estar con ustedes todos los días. Y los van a llevar a sitios donde no van a tener palabra y yo les voy a dar palabra. El Señor prometió que iba a estar con nosotros para quitar a veces muchas de esas cosas, pero para muchas veces acompañarnos en medio de esas cosas. Como el ángel se apareció en el horno, ¿se acuerdan? Y estuvo con ellos allí de los muchachos. Porque Dios se mete en medio del horno de nuestra vida. Estoy diciendo cosas que no estaban en el sermón, pero vamos a recibirla. Son dones, son regalos. La sobremesa fulana. Hermanos, las sobremesas son los mejores lugares para compartir qué entendimos o qué no entendimos del sermón. Oye, pónganse en la sobremesa a hablar de eso. Y hasta que no les gustó, me parece que el pastor se peleó en esto y mándeme la cita, pastor, usted no estoy de acuerdo. Todo, no hay ningún problema. Pero también allí en ese lugar pensamos, o por lo menos pensábamos y sugeríamos, qué triste pasar tanto tiempo sin saber qué regalo me dio Dios. Mire, conozco personas que tienen décadas, ya están viejos, les queda poquito para doblar la esquina. Siempre supieron que Dios les llamó a ministrar y se pusieron a hacer otras cosas. Eso da tristeza. Eso da mucha tristeza. Porque uno vive una sola vez. Decía Teresa de Calcuta, en el cielo, en la eternidad, voy a tener mucho tiempo para descansar. Aquí es la oportunidad de servir. Porque al lugar donde vamos no hay ni ciencia, ni trabajo, ni organización, ni sistema, ni nada. Ahí no se va a hacer nada. Aquí es donde Dios espera que le sirvamos.
No solo son diversos los dones, es decir, la provisión de Dios, sino que hay diversidad en los ministerios, es decir, en los propósitos de Dios. Dios nunca da un don para hacer con eso, ¿qué? Lo que yo quiero. Ay, entonces tengo un don, voy a divertirme con el don. Voy a disfrutar con el don, voy a hacerme famoso con el don. No funciona así. Usted puede tener el S4, puede tener todos los equipos. Si no tiene una cosa que le llaman cargador, eso no funciona. Y puede tener el carro, pero pepiadito, por un cablecito se le daña todo. Cada parte de un carro cumple un propósito en el carro. Y cada hermano en la iglesia cumple un propósito. Mi oración y mi sueño, conmigo o sin mí, es que esta iglesia experimente una explosión donde cada cristiano sepa cuál es su don y lo ponga a funcionar. Eso es lo que Dios quiere para esta iglesia y para todas las iglesias. Que los cristianos sepan qué les dio Dios y se tomen la molestia. Carlos, todos los hermanos nuevos que se están, ¿por qué me llevaste a esa iglesia? ¿Cómo es? La cosa ahí es estilo así como donde yo vengo, donde uno se sienta, una limonita y cumple una religión y se va. No, no es así, Carlos. Ahí no es así. Hay un ministerio para usted. En esta iglesia lo he dicho siempre y lo sostengo con mi conciencia tranquila. El que quiere servir en esta iglesia, por lo menos durante mi pastorado, no tiene estorbo alguno. Aquí hay oportunidad para que sirva todo el que quiera. Eso sí, hay que comprometerse. Porque yo sé ser maestro de unos adolescentes. Yo soy responsable de esos adolescentes. Yo no puedo aceptar eso y no ir un domingo cuando los adolescentes vienen aquí para escuchar a su maestro. Y yo no le digo nada a los adolescentes. Hay que ser responsable. Quisiera mirar los cintillos pasar por acá. Por favor, ¿están los cintillos allí? Necesitamos personas que atiendan a los niños de madres que están viniendo los viernes porque están recibiendo discipulado. Nada más eso. Venir a dedicar una hora para atender a unos niños que pueden ser los suyos. Ponerle una película, conversar con ellos, atenderlos, mientras esa mujer siguió la cosa. Esta es la segunda. Operadores de la emisora. Bien en el lugar o con un teléfono inteligente. ¿Y cuántos teléfonos inteligentes tienen los hermanos de la iglesia? Con un teléfono inteligente usted puede meterse, quitar, poner la cadena y ayudarlos. Regálale un sábado a los niños de la niña. Un sábado. Un sábado. Quien fotocopie, doble y entregue los boletines. Lo estamos necesitando. Porque hay unos hermanos que están haciendo 1000 cosas y no es correcto que ellos hagan eso. Estamos a uno nada más que fotocopie el boletín, que lo doble y lo entregue. Hacer trabajos pequeños de mantenimiento en el templo. Y aquí hay talento, aquí hay dones, aquí hay capacidades. Necesitamos personas que enseñen doctrina a nuevos hermanos de la iglesia. ¿Eso se puede parar en un momentico? La cantidad de hermanos que están llegando. Y usted piensa que para darle clase de doctrina a otro tiene que saber mucho. Es verdad, para ciertas cosas sí tiene que estar preparado. Pero compartirle a otro lo elemental de la vida, de su testimonio con Cristo, de amar a Cristo, usted puede hacerlo. Ponerse al lado de alguien. Pierda el miedo. Involúcrese en el ministerio. Porque hay un dicho que dice que los músculos que no se utilizan, ¿qué pasa? Se atrofian. En cambio, cuando uno comienza, a usted le gusta las patinetas, el patín, la bicicleta, el ejercicio, usted comienza, ¿qué pasa con eso? Llega un punto que usted se siente tan bien porque los músculos se tonifican que usted dice cuándo son y cuándo vamos a dar. Está así, listo. Pero un cristiano que no ejerce el don es un cristiano ¿qué?
siempre anda con una modona espiritual. Yo no puedo, yo no sé, yo no. Ponga a funcionar ese don. Descúbralo. Desarróllelo. Involúcrese en un ministerio. Dije alguna vez que en una iglesia le venían al pastor, yo creo que aquí sería bueno conseguir una persona que quite las telarañas. El pastor, listo hermano, usted está dispuesto, vamos a inventar el ministerio de los quitatelarañas. El domingo que viene venga y lo quita. Y la gente lo agarraba en serio. Y lo agarraba, y yo quito las telarañas en mi iglesia, ese es mi ministerio. En mi iglesia no hay ni una telaraña. Deberíamos tener, sería bueno, porque nosotros no. ¿Podemos seguir pasando? ¿O se apagó esto? ¿No funciona? Sí. ¿No funciona? No funciona. Vamos a seguir entonces. Diversidad de ministerios. Sí, tuve que aprender, porque decidí no aprender esto, pero sí hay que aprenderlo para decirle algo en un momento. Ya se lo voy a decir. Pero la palabra también habla de diversidad de operaciones. Y la palabra para recordar esta diversidad de operaciones, ¿qué es? Poder. Poder. Don, provisión. Ministerio, propósito. Operación o actividad, poder. Si usted no conecta el aparato a la fuente de poder, eso no funciona. Usted dice, sí funciona. ¿Cómo? Con pilas. Bueno, pero tiene alguna fuente de poder interna. No funciona sin poder. Y los dones espirituales no se activan sin poder. Usted no puede decir, bueno, allá en la casa tengo guardado tantos kilos de dones espirituales. Eso no son para guardarlos, son para activarlos. Escuche esto, una ilustración. Le voy a dar permiso para la imaginación, pero al final le voy a hacer una pregunta. Imaginemos que llegó el día de nuestro almuerzo navideño. Prepárense para él. Todos estamos contentos, radiantes, muy hermosos como siempre, celebrando el nacimiento de nuestro Salvador, compartiendo el afecto que nos tenemos y la comida, que debe incluir hallacas. Supongamos que la persona encargada de servir el postre en las mesas de todos, cuando va entrando al salón por alguna razón, se resbala y se va con todo el pastel. El que tiene el don de predicación salta y dice, eso le puede suceder a cualquier persona, hasta los más cuidadosos. De hecho, la Biblia enseña, el que cree estar firme, mire que no caiga. La persona que tiene el don de misericordia dice, no te sientas mal, puede ocurrirle a cualquiera de nosotros, más levanta, tome ánimo y siga, no se desanime. El que tiene el don de servicio dice, permítame ayudarle, déjame que yo limpio eso. Si usted otra cosa y no tengo problema, yo lo limpio. Llega el que tiene el don de enseñanza y dice, de todo se puede sacar una enseñanza. Y aquí hay una lección de vida. ¿Por qué se cayó la bandeja? Porque el peso estaba más hacia un lado. La próxima vez la ponemos en el centro y hacemos un balance. Después viene el que tiene el don de exhortación y le dice, hermanos, menos mal que ya comimos. Más se perdió en la guerra. ¿Qué es un pastel? Sigamos disfrutando, pasándola bien. La próxima vez se pone con cuidado en la mesa y cada uno se sirve. Una persona con el don de dar dice, un momentico hermano, esto de comida sin pastel y sin postre, eso no va bien. ¿Cuánto cuesta una torta? No, hombre, aquí está, vaya a comprar una torta, hermano, compre esa torta y vamos aquí a todo el mundo tranquilo. La persona con el don de administrar, bueno, pero tenemos que ponernos de acuerdo, vamos a organizarnos. Uno mientras van limpiando, usted va a comprar la torta, hermano, ¿quién nos puede ayudar aquí con esto? Póngase usted puede, hermana, yo barro. ¿Cuál de los dones es más importante? Entonces, ¿tiene sentido andar buscando un solo don? ¿Por qué? La enseñanza, entre otras tantas, es valorar a los hermanos. Miren, qué cosa tan buena ver una persona que sabe lo que tiene que hacer y que lo hace como lo tiene que hacer, especialmente con el poder de Dios. Es una cosa que me edifica. No se la pase quejándose por lo que no tiene. Ay, hermano, yo quisiera ser como el Señor, yo quisiera ser como el hermano Oreja.
Yo quisiera ser como el hermano Boca. A mí me provocaría ser como el hermano Nariz. ¿Qué hermano para ovejas? Ese se pone de tantas cuatro. No se preocupe por el otro hermano. Agradezca a Dios. Afirme al otro hermano y diga: Señor, gracias porque nuestra iglesia tiene gente que te ama. Disfrutan enseñar. Aman servirte. ¿Lo hacen bien? Perfecto. No. Pero te sirve. Ya les dije que los talentos naturales no son los dones espirituales. Los talentos naturales son las capacidades y las destrezas que tenemos todos los seres humanos. Todos tienen algún talento. Pero los talentos son ¿para qué? Para el beneficio propio, para el sustento de la vida y para la construcción de la patria, del país, de la comunidad, del municipio donde yo esté. Yo tengo que aportar a eso. Y muchas veces los talentos naturales se utilizan con fines egoístas. Los dones espirituales no funcionan en ninguna parte, créanlo. Un don espiritual no le puede usted sacar lucro y tarde o temprano Dios descubre y malpone ese don. Porque no se está utilizando bien. Los dones fueron dados ¿para qué? Para usarlos en el cuerpo de Cristo. Honrar al Señor y bendecir a los que están dentro y fuera de la iglesia. El Señor bendice esos dones. Y nosotros tenemos que afirmar a los hermanos que tienen dones. Y talentos también, que los dedican. ¿A usted le ha pasado esto? ¿Le ha ocurrido alguna vez que se ha dado con el martillo duro en un dedo? No sabemos por qué, pero hay un patrón para eso. Le voy a asegurar algo. Lo primero que hacemos todos es llevarlo a la boca. Hacemos un movimiento así y después comenzamos a... ¿Quién le dijo a la rodilla que saltara? ¿En qué ayuda eso? No sé, pero parece que ayuda. Y llevarlo a la boca significa, no puede decir, ¿quién te mandó? La boca no dice, ¿quién te mandó? Ten más cuidado, dice el ojo. Tú no sabes que está más para allá, ¿para qué te descuidas? Bueno, ahora sufre tu dolor. Eso no pasa. Cuando un miembro de la iglesia le duele algo, como cuerpo, lo normal es que todo el cuerpo se duela. Y cuando un miembro del cuerpo le pasa algo bueno, ¿qué es lo normal? Que todo el cuerpo lo celebre, lo disfrute. Cuando un cuerpo hace su función en el cuerpo, todo el cuerpo se beneficia. Pero no es justo que otros lo hagan y yo no. Si podemos pasarlo sin ti, yo creo que había unas 2 o 3 cosas más. ¿Se repiten todos? Ok. ¿Sí? Ahí está. Vamos a repetirlo, no hay problema. Ya nos estamos yendo, yo terminé, pero vamos a responder al Señor. Nada más venir y estar aquí. Ajá, ahí estamos promocionando. Taller de dones espirituales. ¿Cómo descubro mi don? ¿Cuándo? Sábado 16 de noviembre, hora 9 de la mañana. ¿Dónde? En el templo. Estaremos hasta mediodía, no se lo pierdan. Si la cosa se pone buena, nos quedamos un poquito más para la tarde, pero por lo menos hasta las 12 estaremos con alguna merienda. Cerramos. Bueno, necesitamos una persona que sea capaz de administrar las redes sociales de la iglesia. Este servidor comenzó eso, mas no me corresponde a mí, no tengo tiempo para hacerlo. Es nada más recibir los mensajes, motivos de oración, todas las fotos, las cosas, montarlo y que nuestra iglesia esté en las redes sociales activas. ¿Quiere ayudar a otros que están muy cargados? ¿Usted puede hacer eso? ¿Usted puede aprender eso y hacer eso en la iglesia? Termino con esto.
A veces nos metemos en muchas cosas equivocadamente, pero no siempre porque uno quiere tenerlo todo encima. Y yo les reto, les invito desde ya. ¿Usted quiere servir al Señor? Buena obra desea. Venga y sirva al Señor. Entonces, comprométase. Con el mismo compromiso que usted no falta a la reunión de condominio o a la reunión de su hijo, no falta el compromiso que agarre aquí en la iglesia. Ahí es donde comienza el problema. Yo tengo que cumplir porque esto es para quién, para el pastor Richard Serrano. Esto es un servicio que yo doy a mi Señor en mi iglesia, donde yo doy y recibo bendición. Y por amor a mi Señor y a mi iglesia, yo voy a servir en esto. El Señor me lo pide, el Señor me lo dice. El serrucho no puede burlarse del martillo diciéndole, mira, tú no tienes unos dientes como yo. Tampoco el martillo, pues, no tiene una cabeza tan fuerte como yo al alicate. Todos deben decir, qué bueno que formamos parte de un taller donde se hacen lindos púlpitos, donde hacen lindas mesas, lindos muebles, ¿verdad? Sí, y todos se afirman y Dios recibe la gloria. Como el director que entró a la sala previa de ir al concierto con los músicos, ya estaba sonando el violín afinando y todo el mundo afinando, ya estaba otra cosa y el director se les para enfrente y dice, señores, a partir de este momento ni ustedes son nada, ni yo soy nada. Beethoven no es todo. Y nosotros podemos decir, ni el pastor, ni los diáconos, ni los músicos, ni los maestros son nada, ni nosotros tampoco. Todos somos simplemente, ¿qué decía Pablo? ¿Qué? Ténganos las personas como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. No es la relación en la iglesia basada en poder o influencia alguna. No es el amor al poder, sino el poder del amor lo que transforma y hace la diferencia en la iglesia. Vamos a responder al Señor. Y vamos a hacerlo con esta canción que tomamos como lema de nuestra campaña. Les invito a un recogimiento para ir a casa. Antes vamos a orar.